¿Cuántas veces lo dijiste esta semana? Cuando leíste la palabra. Cuando pasó algo en tu vida en lo que dijiste, gracias Señor por todo lo que tú haces. Espero que lo hayas hecho. Yo tuve la oportunidad un par de veces de hacerlo. Y es algo hermoso. Y después vimos también dos fases de la salvación. ¿Sí? ¿Cuál era la primera? ¿Se acuerdan? Vamos mal, ¿eh? ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Está allí en versículo 4. Nos bendijo con toda bendición espiritual. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Y allí vimos que el Señor nos santificó, el Señor nos justificó y el Señor nos glorificó. El Señor hizo todo eso por nosotros en el momento de nuestra salvación. En el momento que fuimos rescatados de la forma en la que vivíamos, en pecado. El Señor hizo todo eso por nosotros. Y después vimos también que el Señor nos eligió y el Señor nos predestinó. Él no solamente nos escogió, Él nos eligió y nos predestinó. Para vivir vidas santas, dice allí ese pasaje. Y vimos esto, que es súper interesante porque es una doctrina. Es una doctrina que nosotros creemos. Creemos que Dios nos eligió y que Dios nos predestinó. Creemos que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya pensó en cada uno de nosotros y nos escogió, nos separó, nos puso aparte para que seamos parte de su iglesia, parte de su redil. Estaba tratando en la semana de pensar un argumento, porque vamos a leer el mismo pasaje. Hoy vamos a leer hasta versículo 6 y vamos a estudiar, porque vamos a estudiar en sí la doctrina de la elección y de la predestinación. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor acerca de la elección y de la predestinación. Va a ser un poquito más tedioso que cuando es una prédica normal, porque vamos a ver muchos pasajes, porque vamos a tener que ir anotando todo, prestando atención. Y mientras estaba preparando esto, estaba pensando en cómo introducir todo esto, ¿no? Cómo mostrar cuál es el sistema de elección. Y estaba pensando y lo tuve 10 minutos antes de llegar a la iglesia. Veníamos recién con Alicia en el auto y a 2 cuadras de acá nos paró la policía para pedir documentos del auto simplemente. Pero el policía que estaba allí parado, el auto que iba delante nuestro lo dejó pasar y a nosotros nos dijo, paren acá. ¿Por qué? No sabemos. Simplemente Él nos eligió a nosotros y nos hizo poner aparte y nos pidió la documentación. Quizás me vieron cara de sospechoso, ¿no? No me conocía el policía con bigote. Pero así es como el Señor hace con nosotros. No hay una razón, no hay un porqué. Y como decía el domingo pasado, nuestra mente es tan finita que no llegamos a comprender un montón de cosas. Y como decíamos el miércoles con los hermanos que estábamos en el estudio inductivo, no comprendemos.
pero sabemos que Dios nos eligió, que Dios nos escogió. Y eso es lo que nos enseña Pablo acá en este pasaje. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, que tú nos has elegido, que tú nos has escogido, que simplemente por amor, por misericordia, un día miraste en nosotros y nos has apartado, Señor, para que seamos tus hijos, para que seamos adoptados y seamos tus hijos para vida eterna. Te agradecemos, Padre amado, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a leer mucho hoy, les aviso, porque como es una doctrina, es muy importante que no haya ninguna palabra que sea errónea, si no sería blasfemia, ¿no? Entonces, voy a estar leyendo y voy a estar comentando. Vamos a adentrarnos en la doctrina de la elección y la predestinación. Primero vamos a ver cuál es la enseñanza de la doctrina arminiana de la elección condicional y luego vamos a ver lo que nosotros creemos. Y por último vamos a ver dos finalidades de la elección y la predestinación, o sea, dos cosas prácticas que podemos ver acerca de la elección y la predestinación que podemos aplicar a nuestra vida. Y tengo que decirles que la mayoría de lo que voy a comentar hoy, de lo que vamos a estudiar hoy, es basado en la teología de John MacArthur, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan eso porque la mayoría está basado en la doctrina en la teología de John MacArthur. Primero vamos a hablar de un buen hombre llamado Jacobo Arminio. Él era pastor y teólogo en el siglo XVII en Holanda, o sea, hace muchísimos años. Y él es el creador de la doctrina que conocemos hoy en día como arminianismo, que fundamentalmente contradice lo que enseñó Calvino acerca de la elección y la predestinación. O sea, lo que Arminio enseña es todo lo contrario a lo que había enseñado Calvino acerca de la elección y la predestinación. Los teólogos arminianos rechazan la enseñanza de la elección incondicional. Sostienen que sería injusto salvar a unos y no a otros. O sea, Dios es injusto porque ¿por qué va a salvar a unos y no va a salvar a otros? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Por qué va a elegir a unos y a otros va a condenar al infierno? Porque eso es básicamente lo que dicen, ¿no? Si no lo escogió, si no lo eligió, si no lo predestinó, lo condenó al infierno. Eso es el argumento de Arminio y de todos los teólogos que hoy siguen esta doctrina.
Y lo enseñan en base al comentario del apóstol Pablo en Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, lo que ellos dicen es, Dios eligió a ellos, que iba a salvar, porque en la eternidad pasada, ¿qué hizo Dios? Miró la vida de cada uno de nosotros, y de nuestros vecinos, y de nuestros familiares, y de nuestros conocidos. ¿Y Dios qué hizo? Vio quiénes iban a aceptar la salvación. Entonces, el que iba a aceptar la salvación, Dios lo eligió y lo predestinó. Y asimismo vio a los que no iban a elegir la salvación, entonces dijo, bueno, no voy a elegir a ellos, porque ellos, por su propio razonamiento, no van a querer aceptar la salvación en Cristo. Esto implica que Dios, viendo el libre albedrío de aquellos que creerían en Cristo como Salvador, los escogió en base a esa fe que ellos iban a tener. Este concepto coloca la causa suprema de la salvación del hombre y no al hombre, en el hombre, y no en Dios. La elección es sencillamente una ratificación de Dios respecto a la elección que el hombre hace. O sea, yo voy a elegir ser salvo, entonces Dios dice, bueno, Marcelo va a elegir ser salvo, así que voy a elegirlo. Es bien raro, pero es lo que creen. Y niega con esto, violentando las Escrituras, que el que escoge o el que elige es el hombre, no es Dios. La gracia salvadora en los pecadores empieza mucho antes que cualquier pecador experimentara los beneficios de dicha gracia. Antes de la conversión y de la justificación del pecador, antes de la expiación sustitutiva del Salvador, e incluso antes de la fundación del mundo. Eso es lo que acabamos de leer en Efesios. La gracia redentora de nuestro Dios tiene su origen en la eternidad pasada. Y aunque los arminianos sostienen también que fue así, ellos lo que dicen es, Dios eligió por lo que el hombre iba a elegir, y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios no se eligió en base a nada. Si no serían nuestras obras, si no serían lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios decretó
quiénes iban a ser salvos. Fíjense en que este pasaje dice que el Señor nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios no podría haber visto nada bueno en nosotros. Dios no podría haber ni siquiera visto que nosotros le eligiésemos, como vimos el otro día en Romanos. No hay quien busque a Dios. ¿Cómo iba a haber entonces que nosotros íbamos a elegir seguir el camino de la salvación? Dios dijo quiénes iban a ser salvos y por eso somos salvos. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 7. Pablo le está hablando a los corintios y les dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria. La gracia salvadora, el Salvador, Él lo predestinó. Él lo predestinó. Él lo determinó de una manera infalible. Todo lo que habría de ocurrir, todo lo que iba a pasar, quiénes y cuándo íbamos a llegar a la salvación. Algunos he escuchado muchas veces decir: ¿cómo me hubiese gustado creer 20 años antes, 30 años antes, para no hacer tantas cosas que hice en mi vida? Bueno, vos creíste en el momento exacto que el Señor tenía predeterminado que vos creas. No pudo ser ni un minuto antes ni un minuto después. Fue el momento exacto que el Señor había predestinado para que vos y yo creamos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en capítulo 9, versículo 11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. Y ahí estaba hablando acerca de Jacob y Esaú, ¿no? Y acá en versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Dios nos elige. Dios nos elige libre y soberanamente. Él es soberano. Él es dueño de elegir a quien Él quería. Y Él te eligió a vos y Él me eligió a mí. Y eso, como ya venimos viendo, lo hizo en la eternidad pasada. Cuando aún ni siquiera estábamos en los planes de nadie, sí estábamos en los planes de Dios. Y Él lo hizo para poner su amor en ciertas personas, pura y exclusivamente por el beneplácito de su voluntad. Por su voluntad. Para que fuésemos salvos del pecado y de la condenación.
para que heredemos bendición y vida eterna a través de la obra mediadora de Cristo. Él nos eligió, nos escogió para que fuésemos apartados. Nos eligió y nos escogió para que tuviésemos vida eterna y pasemos toda la eternidad junto a Él. La doctrina de la elección es una de las doctrinas más controvertidas de la teología cristiana. Las ideas erróneas de la naturaleza de Dios, una concepción no bíblica del amor de Dios y las nociones de la humanidad caída respecto a la justicia han causado que muchos se muestren reacios a la idea de que Dios elige incondicionalmente a unos y no a otros para recibir la salvación. Claro, no podemos entender, porque si pensamos que Dios es amor, ¿cómo va a elegir a algunos y no a otros? ¿Cómo va a rescatar a algunos y no va a rescatar a los demás? Pero claro, eso es según nuestro pensamiento, según lo que nosotros vemos del amor y de la justicia. Pensamos, algo justo hubiese sido que el Señor salve a todo el mundo. Dios es amor, ¿cómo no va a perdonar a todos? Es el argumento que usan muchos. No necesitas creer porque Dios es amor, Dios te va a perdonar igual. No importa cómo vos vivas, no importa lo que vos hagas. Dios es amor, Dios te perdona. Pero eso es algo que está equivocado y es algo que va en contra a esta doctrina. Debido a que la libertad soberana de Dios escandaliza la mente humana, como hemos visto, algunos teólogos han negado por completo la enseñanza bíblica de la elección y la predestinación. Pablo da un ejemplo en el capítulo 9 de Romanos acerca de la elección en el Antiguo Testamento, el pasaje que hemos leído recién, capítulo 9, versículos 11 al 13, donde habla, dando el ejemplo de Jacob y de Esaú. Dice, pues la elección, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese en las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esta declaración es tal vez la más clara acerca de la elección soberana de Dios. Jacob y Esaú no habían nacido, pero él ya había elegido a uno de ellos para que sirviese al otro. Él ya había elegido a uno de ellos para que sea quien mandase al otro. Y también Pablo le dice a los tesalonicenses, hablando acerca de la elección soberana de Dios, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor
por medio de Pablo, les dice a los hermanos en Tesalónica: yo los escogí desde el principio para salvación. Y eso mismo te dice hoy a vos y me lo dice a mí. Y hay un montón de textos, voy a leer algunos de ellos solamente, que nos hablan acerca de la elección y de la predestinación. Y en estos textos se utiliza palabras como escogidos o elegidos, ¿sí? Somos escogidos por Dios, somos elegidos por Dios. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Primera de Pedro, que ya lo hemos estudiado, capítulo 1, versículo 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Cada uno de estos pasajes nos muestran certeramente que fue Dios quien nos eligió. Que fue Dios quien nos eligió. Que fue Dios el que en la eternidad pasada, estando con el Hijo y estando con el Espíritu Santo, miró al futuro. Imagínense, la tierra todavía no había sido creada. Pero Dios ya estaba viendo a cada uno de nosotros. Dios ya te había elegido a vos. No eligió al otro, te eligió a vos para ser salvo. Los escogidos fueron amados y predestinados antes de la fundación del mundo en virtud de que Dios los escogiera. Segunda de Timoteo 1:9, que ya leímos, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor nos escogió porque Él quiso. Porque Él quiso. No caigamos en ese argumento de que Dios no es justo, de que Dios no es amor. No hay ninguna influencia de parte de los hombres, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros querramos hacer para ser salvos, sino que es solamente su pura y exclusiva voluntad. Fíjense en versículos 4 y 5. Comienza diciendo: según nos escogió en Él antes de la salvación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Pero comienza versículo 4 con la palabra según, que esto indica el estándar y la base de una acción. El estándar y la base de una acción.
Y así Pablo explica que la predestinación se lleva a cabo según el estándar y el buen propósito de Dios. Si la base de la elección de Dios era la fe prevista o aquellas acciones de las que nosotros podríamos haber hecho, estaríamos perdidos. Dios no nos podría haber elegido, no nos podría haber predestinado. Sin embargo, Él dice que es por el puro afecto de su voluntad. Fue elección de Dios. Fue el propósito de Dios. ¿Lo entendemos? Entendemos que nos eligió, entendemos que nos predestinó, pero no entendemos por qué a mí y no a otro. Bueno, no necesitamos saberlo, si no Dios nos hubiese revelado en su palabra por qué. Lo que sí tenemos que estar seguros es que si creíste en Cristo como Salvador, es porque Dios te eligió. Dios te eligió a vos. Dios pensó en vos. Si hubiese sido por nuestras obras, Pablo no hubiese escrito en Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Sin obras de la ley. Gálatas, que también ya hemos estudiado, capítulo 3, versículo 2 al 5, dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿la hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y por supuesto, Efesios capítulo 2, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué podría haber visto Dios en nosotros? Y Pablo lo argumenta bien claramente. Pablo lo argumenta bien claramente en cada uno de estos pasajes en los que enseña acerca de la elección y la predestinación. No hay obras que nosotros pudiésemos haber hecho. Es más, ni siquiera podríamos haber elegido seguir a Dios o buscar a Dios. Porque aún como creyentes queremos irnos al pecado. El pecado nos atrae. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Porque el pecado nos atrae, nos seduce, nos busca, nos lleva. Y tenemos que pensar que todo esto repercute en aquellos que no son salvos, en aquellos que no son escogidos, en aquellos que no tienen
al Señor. Entonces, tenemos que ver qué es lo que hacemos. Tenemos que ver cómo vivimos nuestras vidas y qué es lo que hacemos con nuestras vidas. A modo de conclusión de esta parte que es doctrina, Dios nos escogió, nos eligió, nos predestinó antes de la fundación del mundo, no por nada que hubiese visto en nosotros, sino por amor, por misericordia, basado pura y exclusivamente en su buena voluntad. Pura y exclusivamente en su buena voluntad. Él nos rescató, nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Entonces, habiendo visto todo esto acerca de la doctrina de la elección, habiendo visto todo esto acerca de la doctrina de la predestinación, hay dos cosas, dos finalidades que encontramos en la elección de los santos. En el por qué el Señor nos eligió, en por qué el Señor nos escogió a nosotros. Y la primera la vemos allí, en este mismo pasaje. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. Santos y sin manchas. Dios te eligió para darte vida eterna. Dios te eligió para sacarte del pecado. Y ahora quiere que vivas tu vida sin pecado. Versículo 4 dice que nos eligió antes de la fundación del mundo para esto. En el capítulo 2, el versículo 21, fíjense, dice, en quien todo el edificio, la iglesia, está hablando de la iglesia allí, y dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor. Capítulo 5, está hablando al matrimonio. Está hablando al matrimonio. Y les dice en versículos 25 en adelante, nos dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. La iglesia no es este edificio. Y lo sabemos. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos cada uno de los que hemos creído en Cristo como Salvador. Y estudiamos el domingo pasado, Él ya nos santificó. Entonces, a través de Cristo nos ve como santos, hombres y mujeres que somos santos. Pero ahora, mientras vivimos nuestra vida aquí en la tierra, el tiempo que nos resta, tenemos que procurar la santidad. Tenemos que procurar la santidad. ¿Vamos a llegar a ser santos? No. No vamos a darle el privilegio a ningún papa de que nos beatifique, ¿no? No va a poder decir San Marcelo, ya hay un San Marcelo en Torcuato, así que no va a poder decir San Marcelo. Pero sí tenemos que vivir vidas que honran
y glorifican al Señor por vivir sin pecado. ¿Va a costar? Horrores va a costar. Nos cuesta en cada momento, nos cuesta en cada instante. El pecado se enseñorea de nosotros, pero nosotros tenemos que procurar vivir sin pecado. No vamos a llegar nunca a la santidad hasta el día en que estemos en su presencia. Pero hasta el día que estemos en su presencia tengo que buscar vivir como un hombre santo, como una mujer santa, como alguien que muestra al mundo lo que es nuestro Señor. Un Dios que aborrece el pecado. Cumpliendo, por supuesto, el mandamiento que nos da el Señor a través de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice: y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad que procuramos cada día nos permite tener un acceso directo a nuestro Señor. Nos permite tener comunión con nuestro Señor. Nos permite llegar a Él en oración. Nos permite acercarnos a su palabra y entenderla. Vivir sin pecado nos permite mostrar al mundo que no es necesario todo lo que el mundo dice hoy en día que es necesario. No necesitamos drogarnos, no necesitamos alcoholizarnos, no necesitamos vivir con 10 mujeres o con 10 hombres, no necesitamos hacer tantas cosas que el mundo hace con una sola finalidad, que es ser felices. Dios dice no. Necesitamos vivir vidas santas. Nuestro Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos. Nuestro Dios es un Dios que no admite pecado delante de sí. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo estás con eso? Y lo segundo que implica también que el Señor nos haya elegido, que el Señor nos haya predestinado, es la necesidad de llevar el Evangelio al resto del mundo. Hay algo que yo sé a quién Dios escogió. Dios escogió a cada uno de ustedes. Pero fuera de ustedes no sé a quién más escogió el Señor. No sé si nuestro vecino José es uno de los escogidos y yo tengo que predicarle el Evangelio. Tengo que llevarle la palabra. No sé si el verdulero de enfrente o el kiosquero de enfrente son uno de los elegidos del Señor, entonces tengo que llevarle la palabra. Tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, nos dice el Señor. El Señor Jesucristo estaba enseñándoles en el Monte de los Olivos acerca de la salvación, en Mateo 25, y dice el Señor: entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor dice que hay elegidos en este mundo. Y vos y yo no sabemos quiénes son. Entonces necesitamos predicar a cada persona que está a nuestro lado.
al que estudia, al que trabaja con nosotros, al que vive con nosotros, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros amigos. Compartirles el Evangelio. Necesitamos predicarles la palabra porque no sabemos quiénes son a los que el Señor les está diciendo acá: vengan los de mi derecha porque ustedes son los escogidos de Dios, los que yo he salvado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los moradores cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Vos viste ese libro alguna vez? No, va a ser mostrado ahí en el Apocalipsis. Entonces no sabemos cuáles son los nombres que están allí. No sabemos cuáles son los nombres que están preparados para adorar por toda la eternidad a nuestro Señor. Cuando habla en capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 8, dice: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, en el libro de la vida, y en capítulo, está hablando de que van a ir al infierno. En capítulo 20, versículo 11 al versículo 15, hablando acerca del juicio del gran trono blanco. Ahí ya no vamos a estar nosotros. Nosotros no vamos a estar en este juicio. Este juicio es para los que no estaban escritos en el libro de la vida. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué tal con nuestros familiares? ¿Querés que esto sea su destino? ¿Querés que sean lanzados al lago de fuego? ¿Querés que tus conocidos sean lanzados al lago de fuego para pasar toda la eternidad alejados del Señor? Yo no quiero eso. Yo quiero que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Yo quiero descubrir si sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Pero ¿cómo lo voy a saber? Lo voy a saber simplemente si les predico el Evangelio. Solamente si les predico el Evangelio. Si no, van a ser uno más en la multitud. Va a ser uno más que va a ser lanzado al lago de fuego.
No escuchemos los argumentos que tienen algunos que dicen que si fue escogido alguien les va a predicar. Dios va a hacer que ellos escuchen el Evangelio. Dios va a permitir que ellos lleguen a la salvación porque Él ya los escogió. Si pensamos de esa manera, no vamos a predicarle el Evangelio a nadie. No vamos a compartir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a nadie. Es un argumento que no tiene base. Dios escogió a muchos en este mundo. ¿Y sabes qué? También te escogió a vos. Te escogió para que seas salvo y te escogió para que lleves el Evangelio a otros. No escogió solo a los pastores, no escogió solo a los misioneros, no escogió a los que eran apóstoles o profetas. Él eligió a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo les dijo: id y predicad el Evangelio. Les dijo: me seréis testigos. Y lo mismo te dice a vos, lo mismo me dice a mí. Eran sus discípulos. Hoy nosotros somos sus discípulos. Hoy nosotros necesitamos compartir. Hoy nosotros necesitamos predicar. Vivir vidas santas y predicar el Evangelio. Vivir vidas que glorifican a Dios y anunciar las buenas nuevas. Cada uno de nosotros tiene familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Cada uno de nosotros tiene gente a su alrededor a la que necesita predicarle el Evangelio de la salvación. Están yendo a este destino eterno, a lo que el Señor le dice a Juan que escriba en el Apocalipsis, a ese juicio del gran trono blanco, donde ya no hay marcha atrás, donde ya no hay la posibilidad de creer en Cristo como Salvador. Y nosotros lo tenemos, nosotros lo sabemos, nosotros lo conocemos. Nosotros tenemos que predicarlo. Nosotros tenemos que predicarlo. Así que hermano, hermana, en esta mañana te vas sabiendo un poquito más acerca de la elección y de la predestinación. Y otra vez, como Pablo allí comenzando, tenemos que decir: bendito sea el Dios y Padre que me eligió. Eso tenés que decirlo vos. Vos tenés que decir: Él me eligió a mí, sin haber visto nada bueno en mí, sin haber pensado en que yo podía quizás elegirle algún día. Simplemente por su amor me eligió a mí. ¿Cómo no voy a tratar de vivir una vida santa? ¿Cómo no voy a tratar de vivir una vida que glorifica a mi Señor? ¿Cómo no voy a obedecerle predicando el Evangelio? Oramos cada domingo que el Señor añada a la iglesia hombres y mujeres que hayan creído en Él. Oramos cada domingo por salvación de almas. Lean el libro de Hechos. El Señor añadió en un día 3.000 personas. En otro momento añadió 5.000 personas. Y algunos dicen, en ese tiempo las mujeres y los chicos no se contaban, así que eran todos hombres, esos 3.000 o esos 5.000, más las mujeres, más los chicos que habían creído. Pero, ¿por qué
creyeron? ¿Porque vieron milagros? No. Creyeron porque alguien se paró delante de ellos y les predicó el Evangelio. Les predicó el Evangelio, les enseñó lo que la palabra de Dios dice. Puede alguien llegar a creer porque ve que vos sos distinto, porque ve que vos sos diferente al resto del mundo, porque ve que hay algo que te hace tan distinto a los demás. Quizás el Señor pueda utilizar eso, pero Él necesita escuchar el por qué sos distinto, el por qué sos diferente. Y ahí es tu oportunidad de decirle que vos sos un escogido de Dios para salvación y explicarle el plan de la salvación. Así que te animo. Cada oportunidad que tengamos de vivir vidas santas, vivámosla. Escapémonos del pecado, esquivemos el pecado, tratemos de alejarnos de ese pecado que nos rodea y que nos asedia, como dice Pablo. Y cada oportunidad que tengas, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Porque hay muchos que necesitan llegar a la salvación y no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Entonces necesitamos predicarles a todos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre, que allí en la eternidad pasada tú nos elegiste. Y gracias, Señor, que nos elegiste por amor, por misericordia, por tu pura voluntad, Señor. Porque si hubieses esperado ver algo bueno en nosotros, estaríamos perdidos. Porque si hubieses esperado ver que nosotros te buscábamos a ti, Señor, estaríamos perdidos, porque nunca te buscamos, porque nunca buscamos vivir, Señor, vidas que te honran y que te glorifican a ti. Gracias porque en tu amor, en tu misericordia nos elegiste y hoy estamos seguros de que tenemos vida eterna. Rogamos que obres, Señor, en nuestras vidas. Rogamos que trabajes en nuestras vidas, Señor, para que podamos vivir vidas santas, para que podamos vivir vidas que te honran y que te glorifican, para que elijamos vivir vidas santas, porque también es una elección. Y rogamos, Padre amado, que pongas delante nuestro a alguien a quien podamos predicarle el Evangelio. No sabemos si es uno de los escogidos o no, pero sí sabemos que es uno de los que está condenado al fuego eterno, al infierno. Y necesitamos compartirle el Evangelio de la salvación. Pedimos, Señor, que obres grandemente en esto en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.